Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien. Buenos días, profe, bien. Buen día, profe. ¿Todo bien y usted? Bien, gracias a Dios, sí. Mientras que terminan de entrar todo, comentemos algunas cositas del trabajo de comprensión que tenían en el campus de la semana pasada. Ese trabajo vencía, ¿se acuerdan que les dije? El día antes de la materia. Digo esto porque hubo varios que lo hicieron esta mañana a las 2 de la mañana. Eh, La verdad que poner límites de fecha sabiendo que ese trabajo lo pueden hacer de todas las comisiones que están distribuidas durante toda la semana las comisiones, no le puse el candadito, ahora lo tiene el candadito. O sea, ahora todos los que son de esta comisión ya no pueden hacerlo, ¿sí? Hubo uno solo que lo hizo el lunes de la semana pasada, bien por Julián Aguirre, bien. El resto lo hizo el sábado o el domingo, a último momento. Profe, si no me equivoco, creo que Eh, estuvo el lunes y el martes ya no aparecía. Y ¿Eh? después se volvió a ver, creo que el viernes o el sábado. Sí, profe, no, no se veía. ¿Cómo que Sí, no se veía? eso Si pasó. yo no lo oculté en ningún momento, toda la semana estuvo abierto. Yo, por ejemplo, veía el de la comisión C nomás. No, no había un trabajo de la Aparecía, comisión C. No, 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 no. aparecía con un candado y decía que solo estaba habilitado Ahora para la está, comisión C. ahora está con un candado. Ahora tiene candado. Lo acabo de poner al candado, no lo tenía. Así que Profesora, igual creo que todos tuvimos ese problema. Durante la semana no lo íbamos entrando, veía. digamos, y estaba con candado y decía solo hasta que se pertenezca a la comisión C. Pero no. Bueno, yo no lo puse al candado recién ahora. Es más, ahora fui y no tiene candado, eso se lo puse. Así que el que no lo hizo no lo va a poder El, hacer. el Porque viernes ya igual o el para, sábado para los que es comisión B, está cerrado, era el día antes se cerraba para la comisión B. O sea que, eh, por eso digo, hay gente que lo hizo esta mañana a las 2 de la mañana porque estaba habilitado todavía, pero realmente era hasta ayer. Bueno, de cualquier manera no están todos, ¿sí? Hay 72 nomás que resolvieron, así que hay 72 que tendrán presente la semana pasada. Y acuérdense que hay ciertos trabajos que nos validan la asistencia de ustedes. ¿Sí? Esta semana con más tiempo, esta semana ya voy a empezar a mirar a ver quiénes han estado respondiendo los trabajos que son por asistencia, como para ir mirando a ver quién nos está falluteando y no está viniendo a las clases o no está haciendo las cosas por el aula. Buenos días, profe. Buen día. ¿Cómo anda? Bien. Yo lo pude entregar ayer a las 2, bueno, hoy, a las 2 de la mañana. Hoy a las 2 de la mañana hay gente que lo entregó. Yo acabo Bueno, de poner una el de esas candado. yo. Y sí. Bueno, uno que estaba trasnochando. Bien. No soy la única que trasnocha por lo visto. Bueno, listo, no importa, ahora la vamos a mirar. Miré algunos nomás, no miré todos. El error que tienen algunos es el campo fecha, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora un ratito. A ver si lo tengo el trabajo, se los voy a mostrar. Acá lo tengo. Pero este me parece que es el que descargué. No. Bien, compartamos y hablemos un poquito del trabajo. Un poquito nomás, porque en realidad era más que nada para ver justamente si entendieron lo que era la formación de registro de los 3 tipos de escritura, lo cual eso la mayoría lo hizo, así que no hay problema. ¿Sí? Bien. Muchas veces nos va a ocurrir esto, el usuario, a veces cuando nosotros empezamos a hablar con el usuario,
el usuario nos aporta en la charla que estamos teniendo con el usuario un montón de formularios que él usa. Formularios que después obviamente se van a traducir en el sistema, en el algoritmo que hagamos, en el sistema que hagamos, en un formulario que vamos a tener que imprimir nosotros. A veces son formularios como este, donde hay una parte que conviene que sea preimpresa, porque en realidad nos gastaría mucha tinta de impresora al divino botón, porque siempre es la misma, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, toda esta carátula que tiene de que dice SECHEP, donar órgano, toda esa primera parte que está hasta en negrita más oscura o los logos de las empresas, bueno, eso conviene que sean formularios preimpresos, ¿sí? Entonces, de esa manera nos ahorramos y solamente vamos cubriendo los huecos de información con aquella información que sí varía de un usuario al otro, que es la más importante, digamos, y que es la que nosotros almacenamos. Ahora, se dan cuenta que en todo este formulario hay muchísima información. Alguna es importante, otra no lo es tanto. Hay información que la vamos a tener guardada, almacenada, y hay otra que va a ser momentánea. Por ejemplo, la fecha de liquidación, ¿sí? El vencimiento, ¿sí? 30 del 4 del 20, el próximo vencimiento, eso no es una información que vayamos a almacenar, sino que esa información lo más probable es que cuando estemos emitiendo la factura, como es este tipo de ejemplo, la factura de un determinado mes, en todas las facturas va a salir la misma fecha de vencimiento, la misma fecha de próximo vencimiento. Entonces, esa información por ahí no la almacenamos, que muchos la han almacenado. Pero si bien es importante, no es tan importante como para guardarla en un archivo, ¿sí? Como para almacenarla. Ahora vamos a ver qué es eso de archivo. Sino que es información que en el momento de hacer el sistema, el algoritmo, el usuario la va a introducir, ¿sí? Para completar con todo, es tan estática, digamos, como lo es el logo de la empresa. Para todo lo que es la emisión de un determinado mes de una factura, ¿sí? El logo que dice SECHEP y todo lo otro que dice códigos de pago link, etcétera, todo ese tipo de información que es estática, que la ponemos en un formulario, por eso hablamos de formularios preimpresos, ¿sí? También hay otra información estática como es la de los vencimientos. La información que varía de una factura a la otra, esa es la información que seguramente vamos a tener almacenada en un registro. ¿Está? Por supuesto, el dato del usuario, la localidad, o sea, el domicilio, el número de medidor del usuario, la fecha en que se lo midió, o sea, vieron que si estamos hablando de SECHEP, nosotros tenemos unas cajitas de luz en todas las casas, donde teóricamente pasa todos los meses alguien que mira el medidor de esa. Y si estuviéramos en un sistema informático bueno, no digo que SECHEP no lo tenga, pero por las dudas, esas cajitas pueden ser accedidas a distancia desde la empresa, ¿sí? Y pueden estar mirando cuánto consumimos la casa por mes, ¿sí? Por eso está la lectura, fecha y qué valor leído. Entonces, por diferenciación entre una primera lectura y una segunda lectura, sale cuánto es lo consumido. ¿Está? Teóricamente así se maneja. Fíjense que los consumos que dice ahí en kilowatt, dice 1365 en la factura. ¿De dónde sale ese 1365? ¿Es un valor que lo voy a almacenar? No tampoco. Lo que sale de la diferencia que hay entre la primera lectura y la segunda lectura del medidor. ¿Está? Entonces eso es lo que se toma. Lo mismo que el consumo promedio por día. Es un dato que se calcula. Se divide el consumo dividido la cantidad de días que está comprendida
entre la fecha de toma de la primera y la fecha de toma de la segunda medición. Por lo tanto, todo esto que decía consumo, consumo a la fecha, consumo promedio, no eran datos que tenían que ser almacenados. Los únicos datos voy a tratar de ir marcando. Si alguien no entiende algo de esto, por favor, pregúnteme. Los datos que tenían que ser almacenados, en realidad era el nombre del cliente, perdón, el número del cliente, el tipo de suministro, porque el tipo de suministro me está diciendo que es una casa común, una casa de familia, o sea, una sola unidad habitacional, no es parte de un edificio de departamentos. ¿Está? ¿Qué otra cosa es importante acá? Bueno, los datos del usuario, o sea, el nombre del cliente, el domicilio, la localidad, está el código postal, ¿está? Vencimiento y próximo vencimiento no. Y si eran importantes lo que tenía que ver con la medición, ¿sí? Todo lo demás era o información estática, o sea, información que viene en el formulario, o información estática, pero que me la suministra el usuario. Vamos a poner con otro color para que lo vean. A ver, con otro cosito, vamos a poner con cuadrado. O sea, esta es información que me iba a suministrar el usuario en el momento en que se ejecuta el sistema. Después tengo también información de cálculo, o sea, esto lo va a producir el programa, ¿sí? Esta es información que se produce por el algoritmo. Es decir, en un formulario existen varios tipos de datos, ¿sí? Datos de entrada absoluta, como son los datos de la información del cliente, todo lo que está redondeadito. Datos que son de entrada momentánea, o sea, de entrada en el momento en que ejecutamos el algoritmo, esto del vencimiento, lo de la fecha de emisión, también este periodo, fecha de emisión, etcétera, también es un dato que se ingresa en el momento. Y también teníamos los datos que se calculan, que es todo esto de la parte de consumo, más el impuesto y todo lo demás, porque en realidad la factura sigue para abajo, no puse toda la factura, ¿no? Pero el cálculo del total que debe pagar la persona, etcétera, etcétera. ¿Está? O sea, cuando el usuario lo entrevistamos, el ingeniero o el analista lo entrevista, nosotros nos reunimos con un montón de formularios como este, que los vamos a tener que analizar. Y bueno, de estos formularios nos daremos cuenta qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no en el sistema, además de lo que el usuario me dice, ¿sí? Esta era la idea de este formulario, ver cómo cuando nosotros emitimos algún tipo de formulario, hay muchísimos tipos de información en dicho formulario, no hay una sola, ¿sí? Esta era la idea de este formulario. O sea que en realidad lo que tenían que hacer era muy cortito, ¿sí? Pues tenían que poner el cliente, el suministro, los datos de la persona y las mediciones, nada más. El resto no iba en el diseño. Y hablando de los datos acá de medición, si Profe, bien, sí, hice todo mal, hice todo al revés, como usted dijo. no importa, para eso estaba esto. Este trabajo no es para que yo te ponga una nota, sino para que vos comprendas cuáles son los datos que deben ir en un registro. Así que no Profe, te hagas ningún problema. Sí, Franco. yo iba a preguntar qué del número de referencia, donde está la parte de usuario, porque tuve esa duda. Tipo, no entregué el trabajo, pero hice esta parte y después me colgué con otra. El número de referencia, fíjate que viene en una letra negrita, igual que centro de atención al cliente, liquidación, el CESP, que son todos valores que tienen que ver con la parte contable de la empresa, ¿sí? Lo más probable es que la empresa tenga un montón de formularios y a cada formulario, a cada tipo de formulario, ¿sí? Lo tenga referenciado. Ese es el número de referencia. Claro, entiendo ahora. Perfecto. ¿Sí? Pero tiene que ver con justamente
esto de que te comentaba, que en la empresa normalmente trabaja con muchos formularios prearmados, preimpresos, y entonces por ahí esos números de referencia, ese número de referencia, por ejemplo, podría llegar a ser el número de referencia con el cual yo voy a la imprenta y le pido este tipo de formulario preimpreso. Ojo, hay mucha información que no la sé, pues yo no trabajo en SECHEP, pero te estoy comentando en función de lo que hay, en lo que me ocurre siempre cuando trabajamos con este tipo de cosas, ¿no? Con este tipo de formularios. Hay muchos Entiendo, datos profe. que tienen que ver para la empresa o para todo lo que es la circulación del formulario, ya sea hacia la imprenta o dentro de la misma empresa. Profe, yo ¿Está? también, yo quería decirle que yo, por ejemplo, marqué la categoría en la parte de datos del usuario. La categoría del usuario, esta que está acá, Claro. sí, categoría 0011 residencial, sí. No podría ser la categoría, lo que pasa que también la categoría, fíjate, 011, si vos mirás el primer uno, está acá en suministro. El suministro tiene que ver con la categoría, pero estaría, no habría problema, puede haber alguna información más, sí, no digo que no. Pero fíjate que hay información que se repite, porque por ejemplo el domicilio del suministro te dice Brown 3810 y lo mismo está acá en el domicilio postal. ¿Por qué hay dos domicilios? Esto si hubiera otro tipo de factura, veríamos que es lo que yo les hablaba hoy. Yo puedo llegar a ser un usuario. Este domicilio postal que figura acá es el domicilio a donde me van a remitir la factura, ¿sí? Pero puede haber un usuario que tenga varias casas. Entonces, acá habría un domicilio postal, que es el domicilio donde la persona vive, donde va a recibir la información, y el domicilio del suministro, que aparecería acá abajo, ¿sí? Que es repetición en este momento, podría venir el domicilio de la casa, de una de las casas que esa persona tiene. Si esta persona tiene 3 o 4 casas, va a tener 3 o 4 facturas que dice Brown 3810, pero en el domicilio de suministro, en cada factura va a variar un domicilio por cada casa distinta. ¿Está? ¿Entendido hasta acá? Profe, Sí. el que dice factura abajo de suministro no va a variar de usuario en usuario también. Factura debajo de suministro, espera. Arriba derecho. Sí, te iba a preguntar La lo mismo, factura profe. B20345 son datos contables, en realidad no te afectan, no lo vas a colocar. Eso más que nada va para la contabilidad de la empresa y no para lo que es el usuario. ¿Sí? Cuando él pague la factura, por supuesto, si estuviéramos haciendo, además del sistema, digamos, el sistema de liquidación para el usuario, estuviéramos mirando la parte contable de la empresa, posiblemente factura, periodo, fecha de emisión, lote, etcétera, sería válido, porque eso es información contable. ¿Está? Por eso en un formulario hay muchísima información, ¿sí? Pero no importa, lo que pusieron de más no se hagan problema, chicos, esto no se punteaba, no tenía, digamos, una nota, era ver si podían descubrir. En realidad lo que me interesaba es que vieran cómo hay información estática, como es todo lo que es el logo de la empresa, que esa no va a ir nunca en un formulario, en un registro, que hay información que es de cálculo, como es la de el consumo, ¿sí? Y que hay información que es temporalia, que es específicamente puesta en el momento en que se procesa el sistema, como es lo de vencimiento y próximo vencimiento, ¿sí? Hay información, ya les digo, acá hay información además para la contabilidad, hay información por ahí para alguna otra entidad. Si estuviéramos pidiéndonos quill o algo por el estilo, sería información con la cual se engancha otro sistema, que es el sistema de la FIP, ¿sí? Etcétera. O sea, hay mucha información. Pero bueno, si algo pudieron hacer, está bien. Lo importante ahora es, con toda esta información, tengo que tener en cuenta el orden o cómo la voy a colocar dentro de mi registro. Aquella información que es más importante debería ir primero. Entonces, ¿qué información colocaríamos en primer lugar?
el número del cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con eso en la empresa es lo mismo que el número de legajo de ustedes. Cuando ustedes van a la facultad y le quieren hacer cualquier trámite, lo primero que le piden es el número de legajo. Lo mismo pasaría con los registros de una empresa o de un usuario o de un producto. Aquello que identifica unívocamente. O sea que no hay dos que tengan el mismo número. Eso es el dato importante y a eso vamos a referirnos en la clase de hoy. ¿Sí? Yo voy a cortar esto y vamos a ir a eso que es importante, que lo tengo acá. Ya lo tengo abierto para que lo veamos. Bien. ¿Están viendo ahí la pantalla? Campo clave. Sí, profe. Sí, profe, Sí. se Sí, ve. profe, se ve. Bien. Entonces, aquel dato que es muy importante, ya les digo, que encima identifica fehacientemente que ese registro pertenece a alguien o a algo, porque podría ser un registro de productos, ¿sí? Esa información es lo que va a ir en primer lugar dentro de lo que es la estructura de registro y es lo que se denomina campo clave. Un campo clave, ¿sí? Tiene que ver con eso, es decir, con el hecho de que a mí ese dato me sirve para que yo pueda identificar, y ya les digo, unívocamente en el caso que sea la clave principal, a la entidad por la cual estoy armando el registro. ¿Qué es esto de unívocamente? De que no pueden haber dos personas o dos cosas que tengan el mismo campo clave. Por ejemplo, el caso de ustedes, si no hay dos alumnos con el mismo número de legajo. Bueno, no tendría que haber dos usuarios de ese chip con el mismo número de cliente. ¿Está? Ese sería un campo clave principal. Define unívocamente. El campo clave principal puede ser a su vez un campo clave simple o puede ser complejo. Por ejemplo, si yo digo el número de cliente de ese chip es un campo simple porque es un número nada más, ¿sí? Es un solo campo contenido, ¿sí? No lo divido, no lo fragmento, ¿sí? Si yo solamente dijera legajo, en la información que yo armo de mis estudiantes, solo colocara legajo como campo clave, también sería un campo simple. Pero el problema con los campos simples es que normalmente pertenecen a un agrupamiento que a medida que las empresas van creciendo, yo voy necesitando que este agrupamiento sea mayor. Por ejemplo, yo puedo tener una empresa en resistencia, es una empresa que recién se empieza, entonces tengo número de usuario. Pero ahora mi empresa después empieza a tener sucursales y entonces llega un momento en que necesito repetir ese número de usuario porque no le voy a estar dando un número de usuario para todo el mundo, sino va a ser un número de usuario para lo que esté en Resistencia, un número de usuario para lo que esté, por ejemplo, en Sáenz Peña. Como voy a repetir el número de usuario, necesito entonces hacerlo, como es un campo clave, que sea único. ¿Cómo hago para que sea único? Le voy a agregar, por ejemplo, un código de sucursal. Entonces, si el código de sucursal de Resistencia es 01 y el de Sáenz Peña es 02, ya al poner un 01 delante del número de usuario, aunque los números de usuario sean iguales, no va a ser lo mismo. Es decir, si yo tengo el usuario de Resistencia 01 y vamos a poner que el número de usuario era 123, ahora cuando tengo el de Sáenz Peña va a ser 02 123. ¿Está? Es decir, ese primer código de sucursal que le pongo delante hace que, aunque sea el mismo número de usuario,
lo diferencio y entonces sí puedo decir que pertenece a personas distintas. ¿Está? Vamos al ejemplo más común que somos nosotros, los estudiantes, ¿no? Lo de la facultad. Ustedes tienen un número de legajo. Si yo voy con mi número de legajo a Buenos Aires y le doy mi número de legajo, seguramente va a haber con ese número de legajo un alumno en Buenos Aires. Y le van a decir, pero este no es usted. No, pero yo soy de Resistencia. Ah, no, entonces tu número de legajo le está faltando algo. Le está faltando el código de facultad. ¿Está? Y si además yo quisiera diferenciar, porque a medida que va creciendo, ¿sí? La cantidad de usuarios o de estudiantes es tan grande, ¿qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que yo necesite que además identificarlos por carrera. Entonces, voy a tener una clave compleja que va a ser aquella clave única, pero que está disgregada, está desmembrada en varios campos contenidos, ¿sí? Y cuando tengo varios campos contenidos, bueno, también lo que tengo que hacer es jerarquizarlos. Aquello que sea más global, más aglutinante, va a ir primero. Entonces, facultad, todos pertenecemos a la UTN, y dentro de la UTN a una determinada facultad, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es facultad resistencia, tenemos algo que nos distingue, que es, nosotros somos de ICI, carrera, ¿sí? Y dentro de esa facultad resistencia, dentro de la carrera de ICI, tenemos un número de legajo, ¿sí? Eso es lo que nos identifica. Ahora, mi clave ya no es solamente legajo, ¿sí? Mi clave ahora es la concadenación de facultad, carrera y legajo, ¿sí? Con lo cual, fíjense, podría haber dos legajos idénticos dentro de una misma facultad y lo que los estaría distinguiendo es que pertenecen a carreras distintas. ¿Se ubican? Y podría ocurrir que con mi legajo de ICI haya otro idéntico legajo de ICI en Córdoba. Lo que me los está haciendo distinto es que uno es de Resistencia y el otro es de Córdoba. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esos son los campos clave compleja, ¿sí? O campos clave simple. Pero no son los únicos tipos de campos claves que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, alguien dirá, además de esta clave compleja que yo tengo acá para el estudiante, me sigue apareciendo DNI. Y DNI, en realidad, si yo voy a cualquier lado de la Argentina, ¿sí? Es más, quiero comprar algo en un supermercado y paso mi tarjeta, me piden el documento. Todo perfecto, pero muéstreme el documento. Tengo que validar que soy la persona que digo. Ese es mi DNI. ¿Existen dos DNI idénticos en el país? No debiera, ¿no? No, profe. No. Entonces, también DNI es un campo clave, porque también es único. ¿Por qué entonces no está adelante y está primero el otro campo clave? Y a esta no le pusimos campo clave. Bien. Hay un problema. Todos los sistemas, los usuarios, véase SECHEP, véase facultad, véase la empresa que ustedes quieran, quieren tener el poder de sus datos, ¿sí? Y siempre el poder está porque yo manejo cómo identifico a mis usuarios, ¿está? Por eso es que tenemos un número de cliente en SECHEP, un número de cliente distinto en SAMEP, un número de cuenta corriente en el banco, y si tengo 5 cuentas corrientes en banco distinto, tengo 5 números de cuenta distintos, ¿sí? Cada empresa, cada institución quiere manejar o quiere tener la manija, el poder de los datos que les pertenecen a ellos. Entonces, todos tienen su propia clave.
forman su propia clave. Lo cual no quita que como seres humanos que somos, como pertenecemos a un país, además tenemos un número que nos identifica en el país, porque también el país es una institución. Por lo tanto, también quiere manejar, tiene que tener el poder de los datos, ¿sí? Por lo tanto, nos han dado un DNI, un número identificatorio único, con el cual deberían poder hacer un seguimiento de toda mi vida. Deberían, o tienen el poder. De ahí que lo urgencian es distinto. Entonces, vamos a encontrarnos con que en todo sistema nos van a aparecer los campos claves propios del sistema, ¿sí? Que es el que aparece siempre al comienzo del registro, y va a aparecer DNI, por ejemplo, o podría ser cualquier otro dato que identifica a la entidad, pero que no es la clave principal, ¿sí? Esto es la clave principal, facultad, carrera, legajo, y tengo datos claves secundaria. Es decir, los claves secundarias normalmente también son datos importantes, también suelen ser únicos, pero a veces son los que me permiten vincular entre sí sistemas que pertenecen a organizaciones distintas. Por ejemplo, la clave principal que ustedes están viendo ahí me permite obviamente manejar la información dentro de lo que es la institución universidad. Y el DNI me permitiría vincular toda esta información con la información que tendría, por ejemplo, el padrón electoral o el registro civil del país, ¿no? Porque al ser el DNI, yo con ese DNI debería poder entrar a vincular con cualquier otro sistema que tenga. Aunque no lo tenga como clave, yo cuando digo registro civil y ustedes van al registro civil, el documento es su clave principal. Pero si yo quisiera vincular el sistema de alumnos de facultad con el sistema Banco del Chaco, por ejemplo, ¿me podría servir el DNI? Sí, pero lo más probable es que Banco del Chaco me pida, además del DNI, el número de cliente. Entonces, si yo no conozco el número de cliente, que es una clave principal para el banco, podría estar haciendo uso de una clave secundaria como es DNI para poder hacer una vinculación entre el sistema facultad y el sistema banco. Ejemplo, quiero saber cuántos de mis estudiantes o cuántos de mis docentes tienen cuenta en el Banco del Chaco. ¿Está? Obviamente no conozco los números de cuenta, pero sí podría entrar a rastrear en el banco a través del documento. Y me saltarían, si tengo permiso, si el banco me da permiso, me saltaría todas las cuentas que pertenecen a esa persona. ¿Está? A través del DNI. ¿Se ubican? O sea, DNI es una clave secundaria. ¿Por qué no quiere avanzar esto? Ah, porque está Sí, acá. creo que se entendió. Sí, estoy queriendo avanzar, pero tengo. Bien. Vamos a retomar, dentro de un ratito retomamos este término. Para poder, hay muchos tipos de claves, así que para poder cerrar este pedacito nada más de registro, es que en realidad yo tengo dos tipos, además, tengo una clasificación que me los divide a los registros en dos tipos. Lo que se denomina registro lógico y lo que se denomina registro físico. ¿Sí? El registro lógico es este que estuvimos viendo nosotros. Es el registro organizado en campos, tal cual como lo vimos. ¿Sí? Es el lógico. Es un mismo objeto, ¿sí? Y es unitario. El registro físico es el conjunto de registros lógicos que me permiten transferir en una sola operación todos los datos que yo tengo de una determinada entidad. Por ejemplo, yo puedo tener para los estudiantes, por ejemplo, además del registro que tiene el dato del documento, el nombre y el apellido, podría llegar a tener otro registro con la misma clave
pero donde venga materia por materia, lo que cada uno de ustedes ha cursado o lo que cada uno de ustedes ha rendido. Entonces, todo ese conjunto de registros lógicos que son referidos a una misma persona van a constituir el registro físico de información. A ver, vamos a hacer un ejemplo para que lo vean. Yo les dije recién, tengo el registro que miramos en la página anterior, el registro que se denomina de filiación, que es la filiación, es la información propia de cada persona, o sea, documento, nombre y apellido, domicilio, ¿sí? Ese se llama registro de filiación. Pero además puedo tener con esa misma clave el registro de la materia que ustedes están cursando, o sea, con su clave, ¿qué materia están cursando? Por ejemplo, AED, en qué año la están haciendo, ¿sí? ¿Cuántas materias están cursando en este momento? Muchas, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un registro de AED, uno de matemática discreta, voy a tener un registro, por ejemplo, de sistemas y organizaciones, ¿sí? Todo este paquetito de registros, todo este conjunto de registros, corresponde a un registro físico. Cada uno de ellos es un registro lógico y el conjunto que pertenece a una misma persona, de todos estos registros, constituye el registro físico. ¿Está? Con todo este paquete yo tengo toda la información necesaria de un estudiante. ¿Está? ¿Entienden la diferencia? Sí, profe. Bien. Vamos a dejar de compartir porque esto lo único que tenía. Esto estaba en el PDF, en el PowerPoint de la vez pasada, ¿sí? Pero ahora vamos a entrar a ver otro. Creo que es este, si no me equivoco. A ver. No, este es el que estuvimos mirando. No. Vamos a ir cerrando. Yo lo abrí y lo dejé abierto, pero ya veo que se me borró. Bien, 2 minutitos que lo vuelvo a abrir al archivo. Es este. Un minutito que se cerró. Y lo tengo que volver a abrir. Es acá en procesos. Ahí, ahora sí. Muy bien. Veamos si lo pueden ver ahora. Es este. Bien. Hoy hablamos de que teníamos una clave principal. Bueno, vamos a seguir trabajando con eso, ¿sí? Entonces, la clave principal también se la llama clave primaria. Esta clave que va al comienzo de todo registro, y lo importante de esta clave es eso que tienen en rojo, es que me identifica unívocamente a la información, ¿sí? Es una clave sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Y porque con esta clave yo voy a tener distintos procesos que voy a ver posteriormente, ¿sí? Es muy útil. Así que en todo registro que armemos vamos a tener estas claves primarias o principal. Por ejemplo, ahí lo tienen un ejemplo de más del que ya vimos, el DNI, el ISBN para un libro, ¿sí? Pero además tenemos otras claves. La clave secundaria que recién vimos, que la clave secundaria lo que me permite es otra manera de llegar a la información, pero no a través, no está, normalmente la clave secundaria no está al comienzo del registro. Puede estar en cualquier parte del registro y me basta con que me permita identificar algo, aunque sea parcialmente, con lo cual quiere decir que puede estar repetida, ¿sí? No necesariamente tiene que ser como DNI, que es única,
sino que la clave secundaria sí puede aparecer repetida en un sistema, pero me permite sacar o identificar distintos tipos de procesos. Por ejemplo, yo quiero ver todos los que rindieron algoritmo y estructura de datos el año pasado. Entonces, yo no voy a entrar al sistema a buscar alumno por alumno porque no conozco la clave, no conozco el legajo de cada alumno, sino que al revés, yo voy a entrar como por la puertita de atrás, voy a entrar a mirar todos aquellos que rindieron la materia algoritmo para sacar qué número de legajo corresponde, ¿entienden? Estoy entrando al revés. No entro por la puerta principal, no entro por el número de legajo del usuario, al estudiante, sino que voy a rastrear qué números de legajo han rendido el año pasado. Entonces entro por el código de la materia, entro por la codificación que tenga la materia algoritmo dentro de esos registros que abrimos hoy, estos registros que formaban el registro físico. Entonces, obviamente, se supone que hay muchos alumnos que rindieron AE del año pasado, o sea que el código va a estar repetido en varios registros. No es único, no es como el legajo que hay un solo número de legajo en el archivo, ¿sí? Este va a estar repetido, pero justamente lo que voy a hacer es traer todos esos repetidos para poder ver a qué legajos únicos corresponde cada uno de ellos. ¿Entienden? Por eso es clave secundaria. Cualquier dato que yo tenga dentro de mi registro y que me permita hacer una búsqueda de información por ese campo, puede ser una clave secundaria. ¿Está? Todo depende de para qué la voy a usar. La primaria la voy a usar para poder ordenar esa información, para poder identificar fehacientemente a la persona, al usuario, al cliente, al producto. Y las claves secundarias son para procesos de búsqueda, ¿sí? Procesos de justamente encontrar grupos de elementos, grupos de registros que respondan a esa clave. ¿Está hasta acá, chicos? Por favor, pregunten, porque si tienen duda, porque esto en todos los libros, por supuesto que está, en algunos más explicado que en otros, pero a veces se van ya de la mano, porque obviamente hay muchas maneras de clasificar. Nosotros no usamos toda la forma de clasificar, usamos algunas nada más, las que nos interesa. No me interesa ver teoría de las claves si no las voy a usar. Clave secundaria para programar la uso. Clave foránea para programar sí la uso, no tanto, pero la uso. Y en realidad la clave foránea es una clave secundaria. Se llama foránea porque justamente uso a esa clave secundaria para vincular mi sistema con un sistema de afuera, por eso es foránea, que es el ejemplo que yo les hablé recién, ¿sí? Yo tengo el documento, estoy con el sistema universitario, pero con el documento podría ir a rastrear en el Banco del Chaco cuáles alumnos tienen cuenta corriente, o podría ir a cualquier club al que a ustedes les guste, a ver si entre sus socios tiene alumnos de mi facultad. Supongamos que no tuviéramos un lugar, bueno, supongamos que estamos en la presencialidad y necesitáramos practicar, qué sé yo, fútbol. Y en el playón que tenemos en la facultad no podemos jugar al fútbol. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, vamos a ver si entre todos los estudiantes que se anotan para jugar al fútbol, ¿sí? Si todos son socios de, qué sé yo, del Chaco Forever. Entonces, si todos son socios Chaco Forever, podríamos venir a insistir al club que nos permita utilizar las instalaciones para jugar al fútbol, dado que justamente tenemos un grupo de estudiantes que son socios del club. ¿Está? O, qué sé yo, quisiéramos practicar natación, entonces nos vamos a algún club como el Sarmiento, Regata, y le decimos, miren, queremos venir con un grupo de 15 estudiantes, estos 15 estudiantes a hacer uso de las piletas, ¿sí? Pero estos 15 estudiantes son socios del club. No es que estamos trayendo a alguien de afuera, pero sí queremos usar las instalaciones. Esto es un ejemplo nomás, ¿no? Pero entienden cómo es. O sea, yo con
con el documento, podría estar rastreando en otro sistema que no es el mío, que no es el universitario, no es el que me corresponde. Esa Profe. por eso se llama clave foránea. Sí, Yo quería preguntar si, o sea, el documento es prácticamente una clave foránea ya que se enlaza con el registro civil. sí, por supuesto. Pero si vos lo ves como una clave secundaria, ¿cuándo lo vas a ver como una clave foránea? En el momento en que en tu sistema, en tu diseño de sistema, establezcas que vas a hacer un vínculo con el registro civil. ¿Está? En ese momento se transforma en foránea, si no sigue siendo clave secundaria nomás. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Son los dos, o sea, son los dos tipos que nosotros usamos básicamente en la programación, las claves principales, las claves secundarias y oportunamente, esporádicamente, podemos estar hablando de una clave foránea si queremos vinculaciones con algún otro sistema. ¿Está? Esto ya vimos, es decir, la otra forma de clasificación es de claves simples o claves complejas, que esto lo estuvimos viendo. DNI sería una clave simple, ¿está? Si tenemos un registro de persona, yo defino DNI, apellido, nombre, dirección, fíjense cómo estoy haciendo jerarquía hasta en los datos del apellido y nombre. No se olviden de jerarquizar los datos, ¿sí? Yo cuando voy a armar un diseño de registro, mis datos tienen que estar jerarquizados. Si yo tuviera fecha acá, que eso fue un error que varios cometieron en el diseño de la factura, si bien nosotros vamos a mostrarle al usuario argentino, al usuario latinoamericano, le vamos a mostrar siempre en la factura, en el formulario que utilicemos, el formato de la fecha de día, mes y año, no necesariamente, mejor dicho, no es, no que no necesariamente, así no se almacena. Se almacena año, mes, día en los registros, sí o sí. ¿Por qué? Porque yo en todo momento tengo que mantener la jerarquización. Entonces, el año es más aglutinante. ¿Cómo es esto? Y el año está formado por meses, por lo tanto el año tiene que ir primero, los meses tienen que ir después. Los meses están formados por día, por lo tanto, antes que día va a ir mes, ¿sí? Siempre aquel elemento que aglutine, que agrupe al otro, va primero, ¿sí? Eso es la jerarquía. Entonces, cuando ustedes definan fecha dentro de un diseño algorítmico, por favor, nunca hagan día, mes, año. Siempre es año, mes, día. Aunque se lo mostremos al cliente de la otra forma, porque una cosa es cómo están los datos guardados y otra cosa es cómo se lo mostramos al usuario. Yo tengo que guardar el sueldo de una persona. No le voy a mandar no lo voy a guardar con el signo pesos. Lo voy a guardar como un real. Ahora, cuando se lo muestre en un recibo de sueldo a alguien, le voy a poner el signo pesos delante, le voy a poner el punto decimal, le voy a poner la coma, pero eso así no está almacenado. Almacenado está como un dígito real. Sí, perdón, como un dígito, como un campo numérico real. ¿Está? No tiene el punto de las unidades de 1000. O sea que si yo tengo un número que es 15.000, ¿sí? Yo guardo espacio para el 1, para el 5 y para los 3 ceros. O sea, tengo 5 caracteres numéricos, 5 dígitos, digamos. Sin embargo, lo voy a mostrar como 6 caracteres porque le voy a poner el punto después del 15. ¿Está? Ojo con eso. Yo al usuario le muestro la información decorada. Le pongo un montón de elementos en la información cuando se la muestro para que la visualización de esa información sea agradable al usuario. Pero yo guardo la información pura dentro de la máquina. Y la guardo siempre en forma jerárquica. Eso no se olvide. Bien, entonces, clave simple o unitaria, porque solamente tengo un campo contenido, o clave compleja, porque lo que tengo como clave es un campo continente. ¿Ve? Mi clave compleja es un campo continente. Sí, esto ya lo vimos.
Profe, Bueno, ¿le puedo sí, hacer señor. una consulta de lo anterior? Sí, Usted dijo que la clave primaria sirve para ordenar e identificar a la persona sí. y la clave secundaria es para buscar a un grupo de personas, digamos. La clave secundaria es otro dato que vos tenés. No necesariamente te sirve para, a veces, buscar entidades repetidas, porque una clave secundaria puede ser repetida. No es el caso de DNI, ¿sí? Pero no necesariamente, a ver, la clave primaria no puede estar repetida. Eso sí lo entendiste, ¿no? La primaria es única. La Sí. secundaria puede ser única o no. Tengo permiso, ¿sí? Es decir, DNI es una secundaria, pero no necesariamente debería ser única, ¿sí? Por ejemplo, el código de una materia, AED, vos estás cursando algoritmo. Entonces, en la información que está cargada en tu registro de estudiante, vos tenés el código de algoritmo. Y el código de algoritmo es una clave secundaria, pero obviamente no es única. Todos los que cursan algoritmo tienen ese código dentro de su registro. ¿Está? Ah, claro, lo toma como campo, no como que todo, que pueden tener el mismo DNI. Así sería. Claro, o sea, la clave secundaria es una clave que no es la principal. Hasta ahí llega la definición. Y lo que puede ocurrir es que tu clave secundaria también sea única, como el caso de DNI, pero es el único caso, es muy exclusivo. El DNI es una clave secundaria para nosotros, ¿sí? Pero no es la única clave secundaria. Cualquier dato por el cual vos puedas hacer una búsqueda de información ahora vamos a ver, dentro de los archivos, puede ser una clave secundaria. ¿Está? Clave secundaria es cualquier información que a vos te permita extraer información del grupo de registros, con lo cual vos puedas hacer algún tipo de proceso. Por lo tanto, el código de una materia, va a haber muchos alumnos que cursan una determinada materia. Bueno, el código de la materia no va a ser único. Es único para algoritmo. Obviamente, algoritmo tiene un código. Matemática discreta tiene otro código. Sistema de organizaciones tiene otro código. Sí, son únicos para la materia, pero dentro de tu registro, para vos ese código aparece, pero aparece para varios compañeros. Entonces, yo lo que puedo hacer es, con esa clave secundaria, yo lo que puedo hacer es tratar de rastrear a todos los que tienen esa clave secundaria. No es el mismo proceso que vamos a hacer con DNI, porque si yo busco todos los que tienen tu DNI, me tiene que decir que el único que lo tiene sos vos. Claro, sí. ¿Está? Pero fíjate qué puede ocurrir. Suponete que si bien el código DNI es único para vos, suponete que en la facultad hubiera alumnos muy capos, ¿no? Que se inscribieron para hacer ingeniería en sistema, con lo cual tiene un número de legajo. Para hacer ingeniería química, con lo cual tiene otro número de legajo. Y para hacer electromecánica. Por eso dije, muy capo, para hacer 3 ingeniería a la vez. Pero bueno. O sea, esa es la misma persona, pero tiene 3 números de legajos distintos porque está usando 3 carreras, ¿sí? Si yo busco por DNI, fíjate cómo ahí me permitiría sacar aquellos estudiantes que están cursando varias carreras en la facultad, porque va a estar repetido el DNI. ¿Está? Sí, profe, se entendió ahí. Ahí podrías buscar justamente para ver qué estudiante está cursando varias carreras al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si vos estuvieras en el registro de las personas, no va a haber dentro de ese sistema, registro de las personas, no va a haber 2 personas que tengan la misma clave principal, que es el documento. No va a haber. No debería haber. Es error, porque DNI es clave principal para el registro de las personas. ¿Está? Ahora, dentro de la facultad, DNI no es la clave principal. La clave principal es legajo, o sea, toda esa clave compleja que hablamos. Por lo tanto, podría ocurrir que el DNI estuviera repetido en varios registros. Por eso es clave secundaria, no es la principal.
¿Ahora sí quedó? Sí, profe, gracias. Bien. Y se acuerdan que yo ahora junto registros, y lo que voy a armar es un archivo. ¿Qué es un archivo? Bueno, el archivo es una estructura de datos de memoria externa que contiene registros. ¿Sí o sí? ¿Está? Un minutito. Se viene con todo el parcial de física. Un miedo ese parcial. Muy temprano, Rey, calmate. Ahora después hablamos. Porque no tengan miedo con los parciales. Se rinden, si salen Si es mal de se física, sí. recuperan. Bueno, O se esa es la recurso. función del estudiante. Si no tienen, son retos, chicos. Hay que rendir y hay que estudiar y rendir. Son pequeños retos. Y hay que vencerlos y listo. Hay que pasarlos. Así que bueno. Bueno, sigamos con esto. Entonces, yo junto varios registros, todos los registros, por ejemplo, junto todos los registros de todos los registros que corresponden a estudiantes de la facultad, y entonces lo que tengo es una estructura de datos externa denominada archivo, ¿sí? Que obviamente está formado por los registros de mis estudiantes. Esta estructura de datos externa, obviamente yo no puedo entrar todo el archivo a la máquina. Es lo mismo, o sea, acá vamos a hacer un paralelismo entre lo que es archivo y lo que veníamos trabajando, que era secuencia. Exactamente igual. Lo que ha cambiado es que ahora yo ya no tengo una maquinita de caracteres, ¿sí? Yo antes hablaba de la secuencia, la nombraba, ¿se acuerdan? Con una letra S mayúscula, no, ¿dónde está mi S mayúscula? Ahí. ¿Sí? Yo decía una secuencia de caracteres. ¿Sí? De caracteres. Y definía mi ventanita, ¿sí? ¿Se acuerdan la B? Que era un carácter. Entonces mi máquina lo que hacía era, yo tenía una estructura externa, ¿sí? Que era la secuencia. La secuencia está fuera de mi máquina. ¿Cómo la ingresaba a mi memoria? De a un carácter a la vez, que era la ventana. ¿Mm? Ahora, en vez de eso, yo lo que voy a tener es un archivo, ¿sí? Entonces, supongamos que defino el archivo de alumnos. ¿Mm? Alumnos va a ser igual que secuencia, ¿sí? Alumnos va a ser mi archivo. Hoy ponía secuencia de caracteres, ahora pongo archivo de, y tengo que decir cómo voy a nombrar el registro. Por ejemplo, ALU. Y tengo que definir, así como definía antes mi ventana, tengo que definir ahora mi registro. La diferencia es que antes a la ventana yo decía secuencia de carácter, no decía secuencia de B. ¿Está? Pero bueno, acá lo que pasa es que mi ventana es muy grande porque es todo un registro, entonces digo que el archivo está formado por ALU y ALU lo voy a definir como registro. Entonces, cuando lo defino como registro, pero le pongo la palabra registro y empiezo a definirlo con todo lo que ustedes vieron, ¿sí? De DNI, clave, DNI, etcétera, 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 ¿sí? Hasta que llego y pongo fin. Profe, Sí.
Un compañero mío me estuvo contando esto. ¿Puede ser que dentro de los campos de registro pueda crear más registros? Sí, el problema que tenemos es que registro es la máxima información que vos podés armar y campos siempre son más pequeños. El campo es la unidad lógica. El problema es que no hay una palabra para decir campo. ¿Está? Así como tenemos una palabra registro para decir que lo que estamos armando es este conjunto mayor, no existe una segunda palabra que diga campo. Ojalá existiera. Entonces, yo en vez de poner acá, supongamos que estuviera definiendo fecha, ¿sí? Y la fecha la quiero formada por año, mes, día. Yo acá tendría que poner campo, que no lo tengo, la palabra esta, para poder poner acá abajo, ¿sí? Año, mes, día. Año, mes, pero por Dios que se va A tan mí me, lejos. a mí me dijo, no sé si estará correcto, por eso le estoy consultando acá, que cuando hago eso, o sea que a un campo le pongo una, pues así por así decirlo, una nueva variable que no está creada, tengo que hacer otro registro sobre el registro principal, especificando qué es la fecha, por ejemplo, lo que está usted Lo haciendo que pasa, acá, pero espera, fuera del dame, registro. dame tiempo y te explico. Yo tendría que haber escrito esto así, ¿está? Para decir que dentro de este registro tengo un campo fecha. Pero la palabra campo no existe. Entonces, la única que tengo que me permita aglutinar algo es la palabra registro. Entonces, si yo pongo acá la palabra registro, vos tenés un registro dentro de otro registro. Lo que pasa es que este en realidad no es un registro, es un campo. Es un campo contenido dentro de registro, que a su vez está formado por pequeños campos contenidos que están dentro del continente fecha. ¿Está? No tengo otra manera de definirlo. Ahora bien, yo puedo, si fecha es un campo que lo voy a usar de distintos registros, por ejemplo, yo tengo el registro alumno, podría tener por acá abajo el registro docentes, ¿sí? Podría tener el registro autoridades y en todos los registros, el de alumno, el de autoridades, el de docentes, en algún momento necesito el campo fecha. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar este campo fecha, definirlo arriba de todo, ¿sí? Definirlo arriba, y si yo lo defino arriba, después acá abajo lo que hago es poner, suponete, fecha del alumno, ¿sí? Y acá pongo fecha, porque lo definí arriba, ¿no? ¿Está? ¿Se ubican? Si en vez de ser del registro del alumno fuera el registro de la autoridad, si en vez de ser el registro del alumno fuera el registro de la autoridad, yo lo que podría hacer es ahora cuando defina el registro autoridad, pero no me deja avanzar, disculpen, el fin me quedó por allá afuera, pero no importa. Yo ahora defino el archivo, perdón, el registro autoridad, también pongo que esto es un registro, y en algún momento acá dentro de este registro, bueno, quiero usar fecha, y entonces pongo fecha autoridad, vamos a poner una T, 2 puntos, fecha. ¿Está? Y Perdón, así profe. sí, En ese momento tendría que hacer un registro fecha arriba fuera del registro alumno, pero dentro del del archivo de algoritmo. alumno. Claro, sí. Dentro del algoritmo, ¿no? Lo definiría acá, fecha, y acá sí, fíjense, voy a usar el igual. Acá iría año, mes, día, ¿no? Fin. Año, mes, día. No sé por qué puse la Q, pero bueno, quise poner la A. ¿Está? Ahí estaría. Yo lo defino arriba de todo esto, porque cuando lo invoco, porque acá lo estoy invocando, ¿sí? Acá estoy invocando ese registro que hice acá arriba. Tiene que estar arriba, tiene que estar antes de que yo lo use.
es para evitarme escribir acá año, mes, día, año, mes, día, año, mes, día, todas las veces que yo ocupe. Y acá viene lo que, por ahí no me preguntan, ¿cuándo uso el igual, cuándo uso el dos puntos? Este es un formato. Entonces acá yo lo que definí es una constante formato. No existe por sí sola. O sea, no hay una variable fecha que esté solita en la memoria. Cuando yo miro en la memoria de mi máquina, en la memoria de mi máquina lo que yo tengo es un lugar de la memoria para ALU, con la longitud que tenga ALU, un lugar de la memoria para autoridades, si tuviera docente, un lugar de la memoria para docente, pero no hay un lugar solito para fecha. ¿Por qué? Porque esto es una constante, no ocupa espacio de memoria. Es un formato constante, es un disfraz. Es como decir, a ver, yo tengo un disfraz, qué sé yo, de payaso guardado en mi casa, y a veces lo uso yo, a veces viene alguien y se lo presto, viene otra persona y se lo presto, ¿sí? Es decir, al tenerlo acá definido con un igual, yo lo puedo usar de todos los lados. Lo que estoy diciendo es, en vez de escribir QMD acá, lo tengo escrito acá arriba. Pues es una constante, la estoy invocando. Lo mismo acá. ¿Está? ¿A eso se refería al que me estaba preguntando alguien hoy? Sí, profe. Exacto, sí, eso se puede hacer porque tratamos de hacer que no sean tan largos nuestras definiciones de registro. Entonces, si siempre voy a usar fecha, lo pongo allá arriba y entonces la invoco. Y así no me equivoco de poner el año mal, porque sé que siempre voy a tener año, mes, día. Hay muchos formatos que por ahí los tenemos almacenados en librerías propias de los programadores. Entonces, cuando lo tenemos que usar, lo que hacemos es invocar a la librería, copiar, pegar y traerlo al algoritmo, y no los volvemos a escribir. Bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, yo acá lo que estoy definiendo, ¿sí? Cuando estuve definiendo esto, voy a borrar para que no me moleste, para que me quede espacio nada más. Yo estuve definiendo un archivo. Ahora tengo archivos. Se manejan de la misma manera que la secuencia, con lo cual yo para poder empezar a trabajar, yo tenía que arrancar la secuencia. Bueno, cuando estoy trabajando con archivos, lo que voy a tener que hacer es abrir el archivo. Abrir alumnos. O sea, el arrancar se transforma en un abrir. ¿Está? Y también cuando hacíamos secuencia, en algún momento la teníamos que crear a la secuencia. ¿Sí? Bueno, el crear de una secuencia ahora también es un abrir del archivo, pero es un abrir salida. ¿Está? El abrir solo es de entrada. Profe? ¿Cómo? Así se pone abrir barra S. Abrir barra S, porque estás abriendo, el verbo es el mismo. En la secuencia tenías diferencia de verbo, ¿no? El arrancar era distinto del crear. En archivo, el verbo siempre es abrir. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que poder distinguir, tengo que decirle a la máquina cuándo es que estoy abriendo para leer, para ingresar, y cuándo estoy abriendo para grabar. ¿Sí? Yo arrancaba la secuencia, si ustedes se acuerdan, y de alguna manera la secuencia me venía. Si la secuencia no existía, ¿sí? Al arrancar la secuencia, automáticamente abortaba el programa si no estaba. Bueno, lo mismo ocurre, es exactamente igual, el mismo verbo, perdón, es la misma función, pero cambiamos de palabra. Si yo hago abrir alumnos, estoy abriendo un archivo. Si el archivo no existe, automáticamente aborta el programa. El archivo tiene que existir, no puede no estar. ¿Está claro? Con lo cual, por eso es importante que voy a poner si abrir o abrir barra S. ¿Por qué? Si yo abro, si yo creo la secuencia, ¿qué hacíamos? Estábamos generándola, por lo tanto,
sabíamos que en esa secuencia íbamos a mandar datos que se iban a imprimir, a grabar, etc. ¿Sí? La secuencia no existe. No debe existir porque la estoy escribiendo ahora. Bien, si yo hago abrir /S, la máquina supone que la secuencia no existe, pero busca. Y si resulta que alumnos es un archivo que ya está, sobreescribe en él. O sea, borra todo lo que tiene ese archivo porque empieza a escribir encima. En realidad, si vamos a ser exactos, no borra nada, chicos. Lo que hace es, si ustedes miraran físicamente cómo está un archivo, eso lo van a ver en arquitectura o en sistema operativo. Internamente el archivo cuando comienza tiene un código. Supongamos que tiene este código. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo hago abrir alumnos, ¿sí? Me aparece, lo que viene a buscar es este código. En el disco, en la cinta, en lo que ustedes tengan. Él viene a buscar ese código, que es el código de apertura. ¿Sí? Después viene toda la información del archivo y cuando termina el archivo hay otro código, que es este, supongamos, ¿eh? No son esos los códigos, pero es para que ustedes entiendan. Cuando yo hago abrir /S, lo que hace, y el archivo existe, o sea, está esto, que en realidad era para leer, pero yo lo hice /S, lo que hace la máquina es automáticamente me trae el código de fin y me lo pone al lado del de comienzo. ¿Está? ¿Qué pasó con lo que estaba en el camino? En realidad, no es que se borró, se perdió. ¿Sí? No la borró. Yo acá la borro porque no tengo otra manera. Pero en realidad, si nosotros viéramos lo que hicimos, no puedo deshacer acá porque no me muestra, pero si yo tenía escrito esto ahí adentro, en realidad lo que hace es traer este, ¿sí? Control X, y me lo pone acá. O sea, pierdo los primeros datos. ¿Está? Profe, sería como Lo un demás sigue formato. quedando en la memoria. Pero ¿qué ocurre? Yo no puedo pasar por detrás del signo de %. ¿Sí? Esto está inválido para mí. No tengo acceso a esa información. Porque para poder llegar a una información tengo que tener este símbolo adelante. O sea, tengo que tener el signo este. ¿Está? Sí, alguien me iba a preguntar algo justo. ¿Qué? Profe, sería como un formateo rápido donde no borra directamente, Sí, se la no borra, pierde. sí. Es que nunca se borra. Nunca se borra. Por eso es que los hackers y todo el que hace auditoría de sistema puede recuperar un montón de información que uno cree que borró. Supongamos que estamos haciendo algo malo en un sistema, ¿sí? Y nosotros creemos que borrando ya está. ¿Vieron cuando pasa algún suceso policial, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y sacan las computadoras de las personas de la casa para poder rastrear en esas computadoras. ¿Qué es lo que van a rastrear? Van a rastrear esto. Información que aparentemente está borrada, pero no está borrada. Cuando ustedes dicen borrar, en realidad la máquina no borra. Lo que hace es eso, es colocar las marcas de final de fichero, las marcas de final de pista, son todas marcas. Por eso es tan importante manejar secuencia. El que hace auditoría en sistemas por policial o etcétera, lo que hace es manejar secuencia, porque va a rastrear todo esto. O sea, se va a tratar de encontrar las marcas de comienzo, las marcas de fin y pasar por detrás de la marca de fin. Eso únicamente lo puedo hacer como secuencia. Porque ahora sí, yo como secuencia digo, lea todo esto y acá pongo una marca cualquiera. Otra marca. A ver, ¿cuál pongo? Esta. Bueno, y le digo, lea, le digo, esto es una secuencia, léala hasta que encuentra el signo este. Y ahí estoy recuperando toda la información que borré, excepto este pedacito que me quedó borrado, porque quedó sobrescrito, ¿sí? O sea, todo aquel que hace auditoría forense en computadoras, está usando secuencia. Todo el que Entonces, hace profe, seguridad está usando secuencia. Sí.
Entonces se sigue ocupando espacio, digamos, Ese espacio al no. te queda libre para que vos lo ocupes. Es decir, que ahora entro en arquitectura. Cuando vos prendés tu máquina, lo que hace la máquina tiene pistas ocupadas, memoria ocupada, a la cual sabe que no puede entrar, porque esa es la memoria, la ROM, sabe que esa no la puede tocar, y tiene memoria que es la que ocupa, que tiene información. Bueno, pero que esa información que vos teóricamente apagaste tu máquina y sabes que se perdió. En realidad no se perdió, está. Si vos entras a rastrearla con un dampeo de memoria, la vas a ver. ¿Sí? No se perdió, está. Lo que pasa es que perdiste esas marcas de inicio y de fin de cada información, porque vos eliminaste el archivo. ¿Sí? Yo elimino un archivo, cuando ustedes hacen eliminar archivo de un explorador. Lo que hace es directamente quitarle, ¿sí? La marca de inicio y la marca de fin. Te la quita, pero la información quedó. ¿Está? Cuando vos dampeás la memoria, querés rescatar de vuelta, querés restaurar una información perdida, lo que vas a hacer es tomar esa información, colocarle la marca de entrada, la marca de fin y rescatás otra vez el archivo. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si yo prendo mi máquina y me pongo a escribir? ¿Dónde va a ir a guardar lo que estoy haciendo? Lo va a ir a guardar lo va a solapar, lo va a sobreescribir sobre esa información que para ella estaba libre. Que esté libre el espacio no significa que no esté ocupado. ¿Sí? Tengo un ejemplo para darte. A ver. Está invisible para vos la información. Es como que, a ver, yo en un lugar me siento, pero yo soy la mujer invisible. Entonces vos venís y te sentás encima mío. Vos no me ves, pero yo estoy. O Sí, sea, la sí, información está, pero te entiendo vas esa a parte, pero sobreescribir. claro, al no borrarse esa información, digo que va a llegar un momento que no va a haber espacio, o me equivoco. No, porque el espacio está liberado para la máquina. A pesar que está lleno, para ella esos lugares tienen basura, están libres. Los puede ocupar. ¿Sí? Nunca los borra, están libres. Pero tienen contenido, lo que pasa es que es un contenido al cual vos no podés acceder, entonces para la máquina, si vos no podés acceder a ese contenido, ese lugar está libre. No pierde tiempo borrando datos, a eso es lo que me refiero. Cuando nosotros decimos borramos, lo único que hace es quitar marcas, pero la información queda ahí. Lo que pasa es que vos no podés llegar a esa información. Entonces, si esa información está libre, a pesar de que tiene contenido, yo mañana cuando grabo un archivo me lo solapa, me sobrescribe sobre esos espacios. Cuando la máquina te dice que no tiene memoria disponible, es porque ya tiene todo el espacio de la memoria ocupado con archivos que tienen marca de inicio y marca de fin. No es espacio que está borrado, que está liberado. ¿Sí? Está todo ocupado. Y vos todo eso que está ocupado podés recuperar. Porque tiene nombre y apellido. No sé si me entendiste ahí. Sí, entiendo. ¿Sí? Pasa que acá entramos a jugar con arquitectura, chicos, de computadora, o sea, cómo se maneja físicamente la memoria, ¿sí? Cómo manejo internamente la memoria. Y yo algorítmicamente la manejo lógicamente, no la manejo internamente. ¿Sí? Yo para mí esa está borrada, porque yo no puedo llegar a ella. Ahora, lo que quiero que les quede claro es que nunca está borrada. ¿Sí? Para eso están los dampeos de memoria. Yo puedo, cuando pasa algún suceso malo en un sistema y entran a jugar los auditores, entran a hacer esto que yo les digo, o sea, listan la memoria, listan parte de la memoria y tratan de recuperar y ver dónde está el error, qué pasó, si se borró algo mal, ¿sí? Eso es lo que se hace. Se trata de recuperar estas marcas. Por eso es tan importante secuencia. ¿Sí? Por eso perdemos casi 2 meses dando secuencia,
porque cuando ustedes quieran hilar finito en algún problema en su computadora, van a tener que volver al manejo de secuencia de caracteres. Si les interesa salvar a ustedes el error, por ahí ustedes no lo salvan y llaman a un auditor o el problema pasa a alguna otra sección dentro de su empresa, que es la que se encarga de hacer eso. Uno no puede hacer todo, excepto que tenga una empresa de 3 personas, 2 personas, entonces hago de todo. Pero si no, en las empresas grandes hay el que programa, el que diseña, el que hace auditoría, el que hace control de datos, el que hace backup, ¿sí? Está bien disgregado cada cosa. ¿Está? Sí, profe, entendido. Bien. Entonces, arrancar una secuencia es lo mismo que abrir. Crear una secuencia es lo mismo que abrir /S. Y así como cuando nosotros arrancábamos o creábamos, hacíamos un avanzar secuencia ventana, ¿sí? Teníamos que decirle a qué secuencia era, ¿sí? Y en qué y cómo lo íbamos a ver. Bueno, cuando yo estoy manejando archivos, ¿sí? Resulta que acá tengo, así como el abrir era un solo verbo para arrancar y para crear, en el caso del avanzar, yo voy a tener 2 verbos. Uno ahora específico, este sí o sí es específico, que es leer, no importa por dónde, ¿eh? No importa si estoy leyendo de la pantalla, si estoy leyendo de un sensor, si estoy leyendo de un archivo, no importa. El ingresar, tomar, avanzar, capturar, el verbo castellano que antes usábamos para decir de afuera hacia adentro de mi memoria, ahora ya no puedo hacer eso. Ahora el verbo es leer, y el leer es el archivo alumnos, coma, la ventana, que es ALU. ¿Está? Siempre que yo haya hecho un abrir alumno, voy a tener seguramente un leer alumno. Y siempre que haya hecho un abrir /S, seguro que voy a tener un escribir alumnos, coma, ALU. O acá sí nos podemos permitir, en vez del escribir, el grabar, pero en realidad usamos siempre el escribir. ¿Está? Pero acá el verbo avanzar, que teníamos distinto, nos daba lo mismo avanzar en la secuencia de arrancar o en la secuencia de crear, acá se transformó en 2 verbos distintos. Uno es el leer, que va enganchado con el archivo abrir, y otro es el escribir, que va enganchado con el abrir /S. Si yo abrí el archivo solamente así y me encuentro con un escribir alumno, en la máquina me va a dar error. ¿Por qué? Porque este verbo no puede ser para este otro verbo. ¿Está? Y lo mismo el /S con el leer. Yo no puedo usar el verbo leer sobre un archivo que haya sido abierto /S. Profe, disculpe. Dice Sí. el profesor de práctica dice que el escribir se usa solamente para secuencias y el grabar se usa para archivos. Bueno, usen el grabar, acá ya les digo que se puede. Lo que pasa es que si voy a escribir en la pantalla no es grabar. Y yo voy a escribir, bueno, está bien, porque voy a hacer archivos. Está. No voy a usar escribir para la pantalla y el grabar para archivo. Está bien. Es válido. Lo que quiero que vean es que hay 2 verbos. Pero la entrada es específico, leer. ¿Está? ¿Sí o sí? Bien. Sí, profe, está. Y ahora, así como cuando manejábamos la secuencia, nosotros teníamos un mientras, no, fin de secuencia. Epa, se me quedó donde no debía. Acá, ¿sí? Y tenían que aclarar en qué secuencia. Perdón. Ese. Bien, nosotros acá ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un mientras, no fin de
archivo. Entonces acá voy a poner la palabra que corresponde al archivo, no fin de el archivo. ¿Está? Se dan cuenta que es un paralelismo total con lo que es secuencia. Lo único que cambió es que ahora mi ventana, que antes era chiquitita, es un solo carácter, ahora se hizo una ventana grande. Tengo un registro de ventana. Profesora, Sí. tengo una duda referida a esto y a la secuencia. Si yo pongo no fin de, en el caso de secuencia, acá el nombre del registro o del archivo, ¿qué significa eso? ¿Eso es solamente en teoría o también lo puedo poner en práctica? En la práctica también. Lo que pasa es que en la práctica, a veces, como te dicen cómo termina la secuencia, vos pones mientras ventana distinto de, qué sé yo, punto. Si Ah, estuviéramos claro. trabajando con oración. Pero es lo mismo, es el final de tu secuencia. Acá no puedo poner mientras alu distinto de, porque no sé cuál es la marca, el archivo, así como les dije recién, hay una marca de inicio y una marca de fin, pero cuál es la marca no sé. La marca interna que tienen los archivos depende mucho de cómo fueron grabados, es decir, de qué sistema operativo estuve usando. Ahora, la máquina entiende perfectamente cuando yo digo no fin de alumnos, que estamos buscando la marca de fin, y ella se va a encargar de ver si este archivo, no me importa con qué fue grabado, si con el sistema, con el Windows 7, el Windows 10, el Windows, lo que sea, con el sistema operativo de Apple o lo que sea, ella va a encontrar las marcas. Sí, pero es problema ya del interno, no es problema mío. Yo algorítmicamente le dejo eso al lenguaje. El lenguaje se va a encargar de identificar cuál es la marca. ¿Está? Es algo interno. Acá me lavo las manos con la marca, ¿sí? En archivos, porque es imposible estar sabiendo las marcas de todos los tipos de archivos, una locura. Entonces a mí no me importa que se encargue la máquina de descubrir cuál es la marca de fin. ¿Está? Hay convenciones, pero las convenciones de marca varían a veces de un sistema a otro y de una tecnología a otra. Por eso es que a veces uno tiene problema en leer, por ejemplo, archivos generados en una Mac, por ahí no se leen bien en una Windows. ¿Sí? ¿Por qué no se leen bien? Y porque tienen marcas distintas. Tenemos problemas. Esas son incompatibilidades entre dos sistemas muy grandes como es dos plataformas como son Mac y Windows, ¿no? Pero aún dentro de Windows tenemos distintas versiones de Windows. Entonces también varían por ahí muy, muy poquito en las marcas. Yo no me interesa eso. Cuando estoy haciendo el algoritmo y voy a programar, que eso se encargue la máquina. La máquina para eso va a descubrir, porque el que generó el sistema operativo va a poner todas las marcas posibles que pueden existir como para que yo, cuando ponga mientras no fin de alumno, encuentre la marca. Pero ya es problema interno. No, ya, se me desprende a mí del programador. No tengo que estar pensando en eso. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, chicos. Entonces, eso es lo que estamos... voy a borrar todo esto, ¿sí? ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque cuando llegamos a archivos, nos vamos a encontrar con que para los archivos hay unos procesos muy particulares, ¿sí? El archivo es una información muy importante y ahí vamos a tener cuáles son los procesos que puedo hacer con un archivo. Antes de que llegara a los procesos, que los tengo en esta filmina, que las tienen a ustedes, que vean que es mucho lo que tenemos que ver todavía, se los estoy pasando rápido, por eso, resulta que vamos a tener que ver cómo están clasificados los archivos, ¿sí? Pero por la hora, son 9:15, ya no me queda tiempo para entrar a la clasificación. Así que eso va a quedar para la próxima clase. De cualquier manera, tienen un cuestionario esta semana, por favor, fíjense, que tiene que ver sobre secuencia, o sea que no es sobre archivo. Archivo es un tema que lo vamos a completar la clase que viene. Sí, ¿qué me ibas a preguntar? ¿Clasificación de archivo era, perdón, profe? Sí. Ok.
Sí, sí, clasificación de archivos, o sea, cómo se clasifican los archivos y qué procesos tienen justamente por esta clasificación, vamos a ver la semana que viene. ¿Está? ¿Alguna Vale, profe. pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Lo importante de esta clase era manejar bien el concepto de clave y el hecho de que sepan de que ahora armamos archivos en vez de secuencias, ¿sí? Pero vieron que es medio paralelo, así que si saben manejar secuencias no van a tener problema con manejar archivos, por lo menos archivos secuenciales, que es el que vamos a manejar al principio. Muy Profe, bien. yo tengo una consulta. Sí, señor, Yo escucho. cuando estamos definiendo un algoritmo y por lo general, por lo menos yo, defino la fecha en un registro, sí, en un registro aparte. Ajá. No deja de ser clave compleja, por así decirlo, si yo uso, tipo, supóngase que estoy definiendo un campo dentro de un registro. Ujú. Una No, fecha de por nacimiento, supuesto, por no tiene ejemplo. nada que ver la definición con el concepto. El hecho de que vos pongas, como pusimos hoy, fecha alumno igual, perdón, 2 puntos fecha, y fecha lo tenés definido afuera, no deja de ser una clave compleja porque lo único que hiciste fue evitarte escribir en cada momento año, mes, día, pero está formado por año, mes, día. Así que sí, es una clave compleja. Ok, gracias. Esa era mi duda. Sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, Parece que no, profe. perfecto. Bueno, chicos, feliz inicio de semana. No, profe, yo tengo una preguntita. Vale. Nosotros hicimos un trabajito de funciones y procedimientos hace un tiempo. Ujú. Quería saber si ese teníamos la nota o cómo, o saber si estaba Los bien. trabajitos que son por asistencia, o sea, aquellos trabajos que dicen que es para asegurar la asistencia, etcétera, lo único que tienen es presentado o no presentado, no tienen nota. Los que tienen nota son los cuestionarios, lo que te dice cuestionario 1, 2, 3, 4, esos son los que tienen nota. Perfecto, profe. Una Profe, pregunta yo sobre tengo una eso. duda. ¿Cuántos cuestionarios hay como en total? 21. Hasta ahora 21. Profe, tengo una duda. Yo Sí, no pude entregar el último trabajo, el que cerraba hoy. el de ¿Cuántos compresión de trabajos? texto, el Sí, compresión de registro. sí. Ah, ¿Cuántos? ese era para reforzar tu asistencia. En el caso de Sí, ustedes del B, Dania, que es mi auxiliar, mi becaria, que está ahí, ustedes no la ven, pero está, por ahí les conteste ella por el chat, ella está tomando la asistencia de ustedes. Entonces, aquel alumno que estuvo en clase, yo trato de ver si además hizo el trabajo. Entonces, fortalece su asistencia. Si no está en clase, pero hizo el trabajo, y bueno, tiene media asistencia y viceversa. Si vino a clase pero no hizo el trabajo, tiene media. La idea es ver si me van... La asistencialidad, chicos, es para ver que si nos van siguiendo. Yo no quiero llegar al final del primer cuatrimestre y encontrarme con que de 166 que hay en este curso, en esta comisión, resulta que están viniendo alrededor de 80. O sea, está viniendo el 50%, ¿no? Bueno, aquel que nunca vino a clase, aquel que nunca hizo los trabajos de asistencia, al finalizar el cuatrimestre yo tengo el permiso del secretario académico de borrarlo del campus, porque abandonó la materia. Con lo cual a mí me quedan más reducidos los grupos, con lo cual me da mejores pautas para poder llegar a los laboratorios, porque los laboratorios si no se me ponen muy complejos. Si tuviéramos en agosto la suerte de poder volver a la presencialidad, yo necesito saber cuántos realmente tengo, porque si no la presencialidad es imposible. No hay aula que permita entrar a la facultad a 166 alumnos. ¿Está? Entonces, no lo puedo definir a último momento a eso. Por eso ¿hay algún lado donde podamos ver la asistencia, profe?
Cuando comenzamos hoy, yo les dije que esta semana me voy a ocupar de ir marcando la asistencialidad. Aquel que empieza a recibir mensajito de que la asistencia está complicada, se va a dar cuenta porque va a recibir el mensaje. ¿Por correo? Por el correo del campus, sí. Dale, Los perfecto. mensajes que mando por campus. Recién ahora voy a hacer ese laburo porque ya ahora sí, tenemos todo marzo, todo abril, ya puedo notar que no es algo atemporal, digamos, que un día no viniste porque tenías problema de internet, sino que ya tenemos en razón de 8 clases, ¿sí? Todo el mes de marzo fueron 4, para la teoría estoy hablando, ¿no? Y todo el mes de abril otras 4, así que ya en 8 clases, si faltaste a 7 clases, no tiene mucho sentido. Quiere decir que no estás siguiendo la materia. Esta semana hago ese laburito. ¿Está? Muy bien. Nos Estamos, vemos el profe. lunes que Que viene. tenga buen día. Vamos, Gracias, profe. hasta luego.